Bien, jóvenes, vamos a empezar con la notación de la medida angular. Entonces le ponemos aquí notación de la medida angular. Ahí está. Bien. Para denotar la medida del ángulo se antepone la letra M a la notación del ángulo. De este modo, para representar la medida del ángulo A, se escribe con la expresión M. Le ponemos este pequeño símbolo. Le ponemos A. Ahí ya representamos la medida del ángulo A. Es decir, lo vas a leer de la siguiente manera. Medida del ángulo A. Medida del ángulo A. ¿Sí? Entonces, esto es igual a medida del ángulo A. Es importante señalar la diferencia entre el objeto geométrico y su medida. En el ángulo es el objeto geométrico al que se hace referencia en la solución de un problema, y su medida es el valor numérico de la abertura entre los lados del mismo que se utiliza en los cálculos. Es frecuente que se utilice la medida de un ángulo como el ángulo mismo, que es importante señalar que son conceptos totalmente diferentes para que no nos vaya a sorprender. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver aquí una figura. Les voy a anotar aquí una figura geométrica o un polígono, ¿sí? Y les vamos a poner en este caso 4 vértices. Vamos a tener, en este caso, tenemos nosotros aquí, es un polígono en el cual tenemos un vértice A, vamos a tener un vértice B, un vértice C y un vértice D, ¿sí? Vamos a ponerle el ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Bien, aquí le vamos a poner algunas medidas. En este caso, se me ocurre ponerle, por ejemplo, en este ángulo es el alfa 128 grados. En este caso, beta, le vamos a poner 55 grados. Y en este caso, en el ángulo iota, le vamos a poner aquí 87 grados. Ahí está. Lo voy a dejar en stand-by. Este es un 7. 87 grados. Sin embargo, aquí vamos de alguna manera a trabajar con él, pero antes que eso, vamos a ver qué sucede en este caso con los ángulos y a qué se refiere. Este es un polígono y ya tengo esta información. Bueno, pues ya. Vértice A, ángulo A. Vértice B, ángulo B. Vértice C, en este caso le puse la iota, pero igual no hay problema, le puedo poner C, si para ustedes es mejor. Bueno, pues no pasa nada. Y aquí lo voy a dejar en stand-by, pero es el vértice C, por lo cual en este caso tendríamos el ángulo D. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a intentar hacer es trabajar si son negativos o positivos, dependiendo pues de algunos factores que vamos a ver enseguida. Bien, vamos a continuar, muchachos. Entonces, lo que quedamos será que vamos a clasificar ahora, los ángulos. Entonces aquí le vamos a poner como tema, o segundo tema, clasificación de los ángulos. Y bueno, vamos a hacer una clasificación muy simple. Primero, bueno, sobre todo por el sentido de giro que da lugar a un ángulo. Entonces primero vamos a poner por el sentido de giro que da lugar a un ángulo. Que da lugar a un ángulo. Ahí está ya.
Y luego, obviamente, pues lo que vamos a hacer aquí, en este caso, vamos a clasificarlos. Primero vamos a tener, obviamente, un negativo. Si tengo un negativo, obviamente voy a tener un positivo, ¿sí? Si tengo un negativo, también tengo un positivo. Y después, ¿qué voy a tener? Bueno, pues también puedo, dos, por la medida del ángulo. Pero antes vamos a definir qué es negativo. Cuando yo hable de un ángulo negativo, se genera en sentido horario, es decir, este se genera en sentido horario. Es decir, este va a seguir las manecillas del reloj. Si usted tiene un plano cartesiano, obviamente, si usted tiene de alguna manera un ángulo, si va en sentido hacia el horario, es decir, vamos a ir de este punto a este punto. Este es un ángulo negativo, ¿sí? Y un positivo, pues es lo contrario. Un positivo, en este caso, se genera en sentidos contrarios, pero al movimiento de las manecillas del reloj. Es decir, aquí le vamos a poner, se genera en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos. Es decir, este va a ir de este punto hacia este punto. Entonces este es un positivo y este es un negativo. Y luego ya tenemos, en este caso, el punto número 2 y es por la medida del ángulo. Entonces borramos esto y le vamos a poner aquí, por favor, por la medida del ángulo. 2 por la medida del ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos uno que le vamos a llamar, lo voy a clasificar como A, uno que le vamos a llamar nulo, es decir, su medida es de 0 grados. Su medida es de 0 grados. Es decir, el ángulo θ es igual a 0 grados. Por lo tanto, si tengo una línea y voy a tener el punto A, aquí vamos a poner el punto B y aquí el punto C. Si usted se fija, no hay ningún tipo de levantamiento, por lo tanto, pues es un ángulo totalmente nulo. Y luego vamos a tener el B, que viene siendo uno que es agudo. ¿Sí? En este caso, su medida es mayor que 0 grados, pero menor de 90. Su medida es mayor que 0, pero menor a 90 grados. Tenemos nosotros entonces un plano cartesiano y aquí tenemos, por ejemplo, de este punto hasta casi llegando aquí, pero sin tocar el 90, es un ángulo, en este caso, agudo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, seguimos con el ángulo recto. Entonces aquí vamos a tener también uno que le vamos a llamar ángulo recto. En este caso, ese ya es muy conocido, no creo que haya ningún problema. Si tenemos aquí nosotros, este es un ángulo recto y tiene 90 grados, ¿sí? Y luego tenemos el obtuso, aquí le voy a poner nada más obtuso, señalo acá, ángulo obtuso. Su medida es mayor de 90, pero menor de 180, entonces es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Es decir,
de aquí, pasando 90 hasta, antes de llegar a 180, vamos a tener el obtuso, ¿sí? Y luego vamos a tener el llano. Pero vamos a borrar esto porque nos falta un poco de espacio y lo vamos a poner aquí, en este caso, el llano. Aquí el llano mide 180 grados, es decir, el ángulo θ es igual a 180 grados. Si tenemos nosotros, en este caso, el plano cartesiano, de aquí hasta aquí, este se le llama ángulo llano. Después vamos a tener el cóncavo, vamos a ponerle aquí el cóncavo, o también se le llama o entrante, cóncavo o entrante. En este caso su medida es mayor de 180 pero menor a 360. Su medida es de 180, ¿sí? Perdón, su medida es mayor de 180, voy a poner aquí, mayor o más de 180 grados, pero menor o menos de 360 grados. Y luego tenemos, por último, en este caso, el perigonal. Perigonal o completo, que equivale obviamente a ¿cuánto? Pues a 360 grados. ¿Sí? Bien, ya de alguna manera pues ya definimos todos los ángulos en este caso, y es importante, bueno, que lo relacionemos con otras. Bien, ya tenemos esto, vamos a borrar esto. Ahora vamos a ver el punto número 3 y le vamos a llamar, en este caso 3, por la relación con otros ángulos, por la relación con otros ángulos. ¿Sí? Vamos con el punto número 3. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los adyacentes o consecutivos. Le ponemos A, en este caso, adyacentes o consecutivos. Bien, aquí son dos ángulos que tienen un lado en común. En este caso, vamos a poner aquí, son dos ángulos que tienen un lado en común. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Tenemos aquí, en este caso, tenemos aquí un ángulo que le voy a llamar el ángulo alfa, y aquí tengo un ángulo que le voy a llamar el beta. Obviamente este es común con este. Tienen un lado en común, ¿cuál? Este vector. Es el que tenemos en común. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál otro? Pues podría ser otro, pero de esta manera. ¿Sí? Bien. Hasta aquí espero que le vayamos entendiendo. Bien, vamos a continuar. Entonces vamos a suponer que tenemos otro. En este caso tenemos una línea aquí, una semirrecta, otra por acá y otra por acá. Aquí le voy a llamar que tenemos el vértice A, a este le voy a llamar vértice B, a este el vértice C y a este el vértice D. Si usted se fija este con este, aquí tenemos el alfa, el ángulo alfa, pero aquí tenemos nosotros el ángulo beta. En este caso, este no es un ángulo adyacente, ¿sí? ¿De acuerdo? El alfa no es adyacente con el beta. Tiene que tener las características que vimos hace un momento, ¿sí? Aquí no adyacentes también podríamos verlo de esta manera, ¿sí? Esta es una forma, pero tenemos otra en el cual vamos a tener aquí varias semirrectas. Uno la tengo aquí
y la otra la voy a tener por acá. Y entonces aquí le voy a llamar el ángulo alfa, aquí la beta y aquí la iota, ¿sí? Aquí le vamos a llamar, en este caso, el vértice A. En este caso, aquí le vamos a llamar el C. Aquí el B, el D y el E. Si usted se fija y lo analiza un poquito, aquellos que no tienen lados en común o que no comparten el vértice, aquí, si usted lo analiza, cuáles son los que no comparten de alguna manera un lugar en común, o un punto en común, o una semirecta en común. Bien, lo que yo diría es que alfa no la comparte con la iota, ¿sí? La puede compartir con el beta, pero con la iota no la comparte. En este caso, entonces no son adyacentes, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos con el opuestos por el vértice. Bien, aquí opuestos por el vértice. Son ángulos que se obtienen por intersección de dos rectas no paralelas, de modo que ambos tengan lados iniciales y terminal en las mismas rectas. De este modo, le voy a poner una figura en el cual vamos a detectarlos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a tener un círculo y voy a tener aquí dos rectas en el cual, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa y obviamente va a medir lo mismo que entonces le voy a poner alfa prima. Aquí tengo yo el beta, obviamente el beta nada más, obviamente aquí voy a tener el ángulo beta prima y entonces, bueno, pues aquí ya cumple con la definición que dice que, bueno, de inicio de esas rectas, ¿qué es lo que van a tener? Un lado inicial y un final. Puede usted elegir cualquiera, no hay ningún problema. Lado inicial o lado final. Lado inicial, lado final, lado inicial, lado final. ¿Sí? Bien, en este caso, sí es importante que analicemos esto y que, bueno, pues de alguna manera lo podamos entender. Y luego ya vamos a ver con los ángulos, en este caso por la suma de sus medidas, los complementarios. El punto número 4, que lo vamos a poner aquí. En este caso, complementarios. ¿Sí? Por la suma de sus medidas. Ahorita lo vamos a desmeduzar esto. Bien, vamos a continuar, jóvenes. En este caso, vamos a ver cuáles son los ángulos complementarios. Vamos a tener ángulos complementarios. Bueno, son ángulos cuya suma de medida nos da 90 grados. Es igual a 90 grados. ¿Sí? O es 90 grados. Bien, tenemos aquí nosotros un ángulo en el cual tenemos un vector y vamos a suponer que tenga una medida y beta tenga otra medida. Bien, en este caso la suma de los dos tiene que dar 90 grados. Vamos a suponer aquí mide 45 grados. ¿Cuánto va a medir Pues otros 45. Si midiera 44, pues tendría que medir 46 y así sucesivamente, ¿sí? Esto es un complementario. Y luego nos vamos al suplementario. Suplementario. En este caso, son ángulos cuya suma de medida es de 180, es decir, son ángulos cuya suma de medida
es igual a 180 grados. ¿Sí? Lo voy a poner de este lado para que lo alcancen a distinguir. Y su suma de medida es igual a 180 grados. Y luego, bueno, esto es muy simple, en el cual, bueno, pues vamos a tener un plano aquí. A lo mejor de aquí a aquí tú tienes una medida, pero si es suplementario tienes que tomar también esta medida, ¿sí? Está muy simple, no hay tanto problema, ¿sí? Espero que de aquí, bueno, pues ya tengamos una pequeña base. ¿De acuerdo?